Peru. Suposatze dut, aste polite bizi izango zenutela, ezta? Igandekoaren ostean. Bai. Bai, esan bezala, aurreko astia gorra izan zen moduan, uste futbolak hori dakala ez, egune batetik bestea gauzak aldatu iten diala, uste taldiak oso lan hona intzula Leganezen, da horren fruitua aste hau ondo astia lan berdina egiten, irabastiak hori daka ez, batzutan altzeala pixkat, pixka lasaitu, pixka relajau da, eta hori uste talde bat alaga berdeula, ze ez da gau luj hori permititzen ikan. Igandian partiu oso garrantzitsua dakau etxian, eta uste ja horri begira gabela. Argi dago Leganeseko ikeragarri izan zela, baina ezer gutxirako balio du hemen jarripenik ez badiozu ematen Burgosen kontra. Bai, uste partiu duanak 3 puntu balio dutela, egia da, buruantzat eta moralantzat, 3 puntu baino zerbait gehiago izan zela Leganesekoa ez, ekipuak utzi zituen sentsazio gatikan, 3 puntu gatikan da, eta ingenun lan guztia gatikan, eta esan bezala hori. Igandian ez badieu jarraipen hori ematen, pixkat hor gautuko hori. 13 partidu geratzen dira, iazkeneko igoera gogor horretara iristen ari gara, 2 partidu etxean, zematerainoko garrantzia daka, txirrindularitzan gertatzen den bezala, azken kurba horretara ondo posizionatut iristeak. Uste garrantzia asko azkala ez, aurreko urtean behitze badeu ez, uste 9-10 partiduen ginela epoka honetan irabazi gabe, eta uste bukaeran notau genitula ez puntu falta horiek. Uste etxeko gero partiduak oso garrantzitsua diala, eta gero gai balin bagea etxetik kanpo iten egean egiten, ze uste emaitza honak aigalateatzen etxetik kanpo, uste gure eskuongo dela liga bukaera hortan. Ipurua, oso garrantzitsua, hemendik bukaerara. 2 aste hauek betiman markatu dezakete. Bai, uste taldiak oso sentsazionak emateitula etxian ez, aurreko astian gertatutakoa pixkat lapsus bat izan zen, pixkat kaso aparte bat ez, iten eginan dana kontuan hartuta. Uste konfiantza askokin gaudela, uste joku hona egiten gaudela, eta uste erraminta dana dazkaula sinisteko, igandian 3 puntuak etxian aldiala gau. Zuek zuen aldetik guztia jarriko duzue, baina beste behin zaleen garrantzia ikeragarri izalike. Bai, uste tramo hontan, beti garrantzia balin badaka, tramo hontan pixka garrantzi gehiago hartzeuela ez, beste kanpota jutega, eta ikuste nola dauden zelaiak, ikuste duze presioak haun, eta uste gure zaliak esfortzu hori inbertula guain arte indun bezala, pixkat kostatzean momentu horietan, indarra emateko eta aurre ateatzeko. Bueno, Perú, se ve que estás recuperando el tiempo perdido, ¿no? Esta temporada. Sí, bueno, yo creo que uno cuando está contento y cuando está feliz saca su mejor versión. Estoy disfrutando, creo que Joseba me ha dado mucha confianza desde el primer día que he venido, y al final al jugador hay que darle confianza para que saque lo que es. Estoy muy feliz, estoy viviendo yo creo que lo mejor que he vivido hasta ahora, y que siga la racha. Apa Perú, sí. ¿Qué tal está yendo la semana de entrenamientos después de la resaca del Leganés? Teniendo en cuenta, pues al final fue una gran victoria, una victoria que da mucha moral, más después de incluso el batacazo contra el Español, esa victoria que da muchísimo. ¿Cómo está afrontando el equipo la semana? Bueno, yo creo que las victorias siempre vienen muy bien, ¿no? Y más después de un palo gordo como la que sufrimos con el Español, pero yo creo que las victorias debilitan también, entonces hay que tener un poco de cuidado con no relajarse, con no creernos ahora que por ganar en casa del líder vamos a pasar por encima de todos, porque si vamos con esa idea estoy seguro de que el palo gordo todavía está por llegar. Entonces yo creo que es momento de entrenar más que nunca, mejor que nunca. La semana pasada fue increíble de entrenamiento y se reflejó en el domingo, entonces esta semana tiene que ser la misma para recibir al Burgos con fuerza y que sienta que esté incómodo desde el primer minuto hasta el 90. Seguro que Joseba y el staff habrán estudiado al Burgos a las 1000 maravillas, pero hay 2 Burgos, uno el que juega en casa, otro el que juega fuera. El que juega en casa es líder, si solo contamos los partidos jugados en casa. El que juega fuera, 19º.
¿Qué tipo de Burgos te esperas? Nosotros esperamos el Burgos de casa, porque si esperamos el Burgos que va a venir aquí a pasar la tarde, pues ya vamos mal. Porque el otro día vimos que esta categoría, como te relajes 3 minutos, acabas perdiendo el partido aunque hayas hecho 90 minutos perfectos. Entonces siempre hay que esperar al mejor rival, a la mejor versión de todos los jugadores. Creo que tienen buenos jugadores. Creo que algunos están de los más goleadores, entonces hay que tener cuidado y hacer lo que hacemos siempre aquí. 9 equipos en 6 puntos, además. Probablemente una de las ligas, una de las segundas divisiones más competidas e igualadas. Sí, es bonito, ¿no? Es bonito estar en esa pelea, pero es muy duro también. Desde fuera se ve bonito en la televisión, la categoría está muy bien, la categoría tal, pero estar dentro y quedarse fuera, o como nos hemos quedado estos 2 años, pues es bastante duro y cuesta mucho asimilarlo. Entonces, ahora ya estamos a tiempo para resolverlo. El año pasado no estamos a tiempo, pero para lo que nos viene estamos a tiempo. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso también y no dejarse nada para lamentaciones después, apretar ahora, y si no sale, pues que sea porque nosotros hemos dado todo y ha habido 2 equipos o 3 equipos mejores, pero que ahora mismo creo que estamos muy bien, que es difícil ver a un equipo más intenso que nosotros, que más corre, más aprieta, entonces hay que reforzarnos y hay que sacar todo lo que podamos ahora. Yo sé que es difícil hablar de uno mismo, pero bueno, pues muchos coincidimos en que quizás eras la pieza que le faltaba a la maquinaria para que funcionara. ¿Qué crees que has aportado tú ahí en el centro del campo? Sí, es difícil hablar de uno mismo, ¿no? No lo sé, yo creo que cuando llegué el equipo ya estaba muy bien, el equipo estaba segundo, tercero, seguimos ahí en la pelea. Yo creo que, bueno, si me han querido es porque el año pasado vieron como que podía aportar cosas buenas, positivas al equipo. Creo que estoy aportando eso, quizá un poco de físico ahí en el centro del campo, quizá un poco de darle más libertad a Mateus, que cuando le das libertad pues se convierte para mí, de los mejores jugadores de segunda división. Y bueno, yo creo que más que individual es el grupo, ¿no? Que como yo ya sabía dónde venía y ya conocía a mucha gente, tampoco he tenido que hacer un tiempo de adaptación, y yo creo que eso cuenta mucho ahora mismo. Bueno, decíamos la importancia de Ipurúa, quedan 13 partidos, de alguna forma siempre decimos fortín, no sé, un alcatraz, que de aquí no se escapa absolutamente nada. Sí. Nos jugamos ahora 3 de los 4 partidos en casa, en este mes creo, o a principios de abril y en este mes. Creo que no se puede dejar nada, y si nos ganan que sea porque han sido mejores, y yo creo que en Ipurúa normalmente solemos jugar mejor que el rival, solemos estar mejor, pero no vale a veces, ¿no? Entonces hay que marcar goles, hay que hacerse fuerte atrás y aprovechar todo lo que nos dé el rival y no darle nada. Entonces esos 13 partidos, empieza la primera el domingo, y yo creo que bueno, estamos en la recta final y es donde más hay que apretar. Bueno, poco más se le puede pedir al público. Esta temporada está a un nivel sobresaliente, pero como decías, en el resto de campos empuja y se nota porque a veces también de alguna manera mediatiza a los colegiados, de alguna manera esa ayuda siempre pesa. Sí, bueno, por alguna razón es mucho más difícil ganar fuera de casa que en casa, ¿no? Porque hay gente que te aprieta, hay estadios duros, bueno, es verdad que a veces los colegiados pues incondicionalmente se dejan influir tanto un poquito por el público, por los pitos, por las quejas. Entonces hay que hacer de esto un fortín, hay que pedir al público que esté como hasta ahora, que grite, que empuje, porque va a haber momentos malos, no todo va a ser camino de flores de que siempre vamos a jugar bien, siempre vamos a ganar. Entonces cuando estemos un poco mal es donde necesitamos ese empuje y ese jugador 12, ¿no? Como se dice, para que nos ayude un poco.